vamos un poco a... hoy es 17 de octubre. Si viene el natalicio de Oliverio Girondo, hoy es el día de la muerte del Libertador. 17 de agosto. De agosto, perdón. Sí. Día del Libertador General. Y ya usted que habló de natalicios, hoy cumple 4 años mi nieto Fausto Clavenzani. Hoy también. 17 de agosto. El mismo día de Oliverio Girondo. Es una personalidad muy importante, Oliverio. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, hay otras celebridades. ¿Quién nos puede hablar de nuestro papá, el general San Martín? Nuestro padre de la patria, muchos años después de su muerte, concebido como tal, ¿no? Como un ingenioso militar, como un hombre que hablaba muy rápido, mezclaba palabras en francés, obviamente no habrá pronunciado ni la Y ni ahí, porque criado su primera infancia. Pero sus preocupaciones, Clavenzani. ¿Sabe por qué mi preocupación en la composición? Yo he visto general San Martín, llenaremos al enemigo. ¿De dónde la Y? Si nació en Corrientes, se crió en la L iba bien, en España, bien sus vínculos con la masonería lo llevan a hablar un francés exquisito, y después estuvo en Mendoza. ¿Qué Y va a hablar o qué Y? Era inexistente, pero bueno, eso es otro. Nos va a hablar algo al respecto. Para desasnarnos sobre ese y otros temas, lo tenemos a Carlos Sabolelli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un saludo muy especial para Fausto, por supuesto, en su cumpleaños hoy. Muchas gracias. Sé que usted está con Bautista, ¿no? Exactamente. Me imagino, estará leyendo, jugando, dándose ese gusto de abuelo. Sí, ni hablar, dibujando en realidad. Por suerte dibuja muchísimo mejor que yo, que todavía no he podido salir de la casita. ¿Y de la vaca? Y no, ya no llegué, a eso no llego. Es que el maestro Caraboquiris no enseña. No, y es se así. come él quiere, no quiere que le hagan sombra. A ver, yo también tengo mi workshop, ¿qué te creías? Es así. General José de San Martín, ¿cuánto tiempo después fue reconocido o se le permitía a la sociedad o al poder hablar de San Martín como un héroe después de su muerte, Carlos? Mira, Rubén, el tema pasa porque siempre fue una situación muy intestina la conformación de nuestra nacionalidad. De hecho, pensá que apenas recién después de la muerte de San Martín es que sucede la declaración constitucional, ya la constitución de nuestro país, apenas unos años después del deceso de San Martín, que se debería haber sido el punto original de partida de todo esto, y sin embargo tuvo una demora de casi 60 años. Así que imagínate, en la conformación del ícono, de la iconografía de héroes en nuestro país, llevó mucho tiempo, y te diría que prácticamente después de unos 40 y pico de años, 50 años, que recién, cuando Balcarce, que era el yerno de San Martín, le obsequia a Mitre cierta documentación que había quedado, y que la verdad que la tenían en desuso allá en Francia, es que recién comienza a trazarse una historia despejada y documentada, donde bueno, la figura estratégica, militar y política de San Martín adquiere la dimensión que con el tiempo va tomando, ¿verdad? Hasta ese momento quizás todavía había como una necesidad de dilucidar el ranking, si se quiere, de los héroes nacionales, y donde competían con ciertas posibilidades todavía los que pertenecían al periodo llamado de la anarquía, ¿verdad? Es decir, aquel entre los 1820 y 1830, donde estaban nuestros conocidos caudillos también. Ajá. Carlitos, Sí. Contanos un poquito, si te parece, este San Martín oficial que contó Mitre, que fue el primero que escribió una historia sobre Mitre, si estoy bien informado, y el San Martín verdadero, al que nosotros podemos considerar verdadero libertador, si bien obviamente Mitre no está obviando todo su itinerario, pero digamos,
ese San Martín en el caballo blanco, cruzando quién sabe qué lugares, ¿viste? Frente a ciertas adversidades, y el San Martín pensador, el San Martín, digamos, ese que no se estudia en las escuelas, ¿no? Sí, me quedo con esa última parte que decís de tu juicio, Amílcar, en el sentido que es cierto, para no demonizar a Mitre, de todo al menos, pero es cierto de que la historia que narra Mitre no es inexacta. Quizás, si se le puede criticar algo, es que no es homogénea, o al menos no colecciona todos los componentes de la personalidad sanmartiniana. Y sí, lo que hace es resaltar, digamos, la parte más rosada de la historia. Esta transformación que vos decís en el caballo blanco, que en realidad nunca nadie pudo haber dicho que el caballo era blanco, porque no tiene ninguna trascendencia, además. Y claro que es pictórica la historia del caballo blanco. Sí, no, ya lo creo, obviamente. Sí, es como dijo el caballito valiente. Sí. Pero digo, la mayoría de la iconografía pictórica de San Martín jamás nos retrata con el caballo blanco, salvo aquellas que son posteriores al centenario de la muerte de San Martín, donde, bueno, de alguna manera parecen asociar el blanco a la divinidad prosaica a la cual se lo eleva. Pero volviendo a la pregunta de Amílcar, en esta necesidad que yo le decía a Rubén de constituir referentes nacionales, héroes nacionales, Mitre toma una inspiración muy antigua en periodos históricos. Y fíjate que la gesta sanmartiniana del cruce andino de alguna manera recoge lo épico, por ejemplo, del cruce de Aníbal, ¿verdad?, del enfrentamiento entre tropas valerosas frente a ejércitos constituidos formalmente, y lo va llevando hacia un punto legendario, que es lo que termina consolidando de alguna manera esta primigenia historia sanmartiniana en base a lo que dice Mitre, ¿verdad? ¿Por qué punto, ¿por qué punto lejano, Carlos? Aclararnos un poco, ¿por qué punto lejano? ¿Mitre lo lleva a San Martín a un punto lejano, dijiste? No, prosaico. No, dije un punto prosaico, digo, le da una visión épica que toma y se inspira de viejas historias del Imperio Romano, ¿verdad?, donde asumen héroes legendarios, y bueno, creo que de alguna manera intenta trasvasar a San Martín esta visión, y creo que con un logrado resultado, ¿no es cierto? Desde Mitre, hablando de Mitre. Pero es cierto también que su presencia aquí es realmente trascendente en base a sus visiones estratégicas, y creo que Mitre no se mete específicamente con eso, o al menos el emergente de la historia que realiza Mitre no lo profundiza. Fíjate vos que la actuación de San Martín acá comienza con su designación como miembro del último triunvirato, al cual nunca asumió San Martín, porque realmente lo consideraba absolutamente innecesario como proceso de independencia. La verdad es que en su avidez por el proceso independentista notaba con gran necesidad que el Congreso que se iba a desarrollar en Tucumán tuviera finalmente el valor de producir la declaración de la independencia. Si bien él se encontraba más bien vinculado a una actividad militar, porque en ese momento había cesado su actividad como comandante del Ejército del Norte y estaba en el Cuyo formando un ejército para, bueno, realizar el famoso cruce de los Andes, tenía un dilema político y un dilema hasta ético-religioso. Fíjate vos que estaba conformando un ejército como pocas veces habían constituido en el territorio del virreinato, y justamente la pregunta era ¿a quién estaba representando San Martín con ese ejército? Porque todavía no éramos independientes de la corona española. De tal manera que más allá de que hoy nosotros sepamos que es un libertador,
jurídicamente, en ese mismo momento en que San Martín estaba en Cuyo y el Congreso no había declarado la Constitución, era un rebelde, pero en términos jurídicos. Es decir, que estaba cometiendo un delito de rebeldía ante la autoridad del rey, porque todavía seguíamos siendo súbditos del Reino de España. Claro, iba a ser una guerra civil, tomado como una guerra civil, más o menos. Exactamente, con lo cual no iba a ser siquiera un prisionero de guerra en la eventualidad de que obtuviese un triunfo, ¿verdad? De ahí y además de eso, si recordamos, de que en ese momento todavía las teorías de Rousseau no se habían afirmado. Recién teníamos 5 o 6 años de la primera traducción que había hecho Mariano Moreno, de la obra rousseauiana, de tal forma que todavía el poder de Dios, o el poder divino, residía en la figura del rey. Claro. Con lo cual, la actividad de San Martín, además de ser una figura de rebelión, era un pecado. Con lo cual se encontraba agravado totalmente, claro, con la enemistad del rey de España y con la enemistad de la Iglesia Católica. De tal forma que, más allá de esta situación, la perspicacia de San Martín hacía que activara políticamente en el Congreso de Tucumán la sanción de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que le permitieran a él representar de alguna manera un organismo sociopolítico nacional diferente a la corona española. Y por eso lo había mandado a su férreo amigo, que era Juan Martín de Pueyrredón, que tiene una actividad notable, tanto en las actas públicas del Congreso de Tucumán, como por suerte en las actas secretas que hace poco se han desclasificado. Uno puede ver la acción política que tenía Pueyrredón y que fue determinante en nuestra historia nacional. Obviamente bajo la acción ideológica de San Martín, porque Pueyrredón, luego designado director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, más allá del pomposo cargo, tenía la administración de los recursos. Y en ese momento era quien tenía que tomar la decisión a quién apoyar financieramente en el proceso de liberación republicana, si a San Martín o a Artigas, porque en aquel momento las dependencias probables eran la corona española, la colonia inglesa o la corona lusitana, que defendía a Artigas a través de la campaña sobre la banda oriental. Bueno, finalmente Pueyrredón destina los recursos, los escasos recursos que había a terminar de conformar el ejército de los Andes, y el resto de la historia es la que conocemos, ¿verdad? Pero todo ese periodo hubo que hacer un trabajo de inteligencia sutil y sublime a nivel político, que es lo ideológico manejado por San Martín. Fíjate vos que cuando se declara la independencia, en 1816, el acta, o mejor dicho, el orden del día del 9 de julio, tenía en el 4º lugar recién la declaración de la independencia. Claro. Porque había muchísima resistencia, y si no hubiera sido por la acción de San Martín a través de Pueyrredón, no te digo que todavía estaríamos esperando, pero el Congreso se hubiera tomado su tiempo, por decirlo de alguna manera. Carlito. El acta, te cierro el tema, el acta de la independencia se redacta en aymara y se redacta en quichua, también por un pedido de San Martín. Yo lo escuchaba a Rubén sobre la pronunciación, y es posible lo que vos decías, pero sí tenía cierto dominio de estas lenguas originarias, por el hecho que en el Cuyo era necesario hablar esto para poder impartir las órdenes, para poder impartir las órdenes militares. Entonces el acta se redacta en estos dos idiomas para poder leerle el acta de la independencia a los soldados de naturaleza quichua y naturaleza aymara. Carlitos, si pensamos en la muerte de San Martín ocurrida ya en Boulogne-sur-Mer y nos retrotraemos a la cantidad de años que vivió, ¿no? Todo esto que estamos hablando, de todas sus campañas del Ejército del Norte, sus tareas libertarias, ocurrieron cuando tenía no más de 40 años, toda esta campaña, porque él vivió en realidad más de 20 años allá exiliado en Boulogne-sur-Mer. Sí,
Sí, tal cual. Y pensaba yo si podías contar un poquito el motivo, tal vez el más importante. Hay teorías, hay situaciones diversas, planteos diversos. ¿Por qué se va por fin San Martín definitivamente de nuestras tierras? ¿Y qué pasa con él mientras está en Boulogne-sur-Mer? Bueno, sí, como vos decís, también un poquito hay historias suavizadas sobre estos hechos. San Martín realmente tenía, nunca mejor dicho, un único norte, que era la expulsión de las tropas realistas, la independencia de la corona española, como te decía, no solamente por la vía militar, porque no era un militar que recibía órdenes, sino ni tampoco solamente un estratega a nivel de planteo de las batallas militares. Realmente era un sujeto con una visión de Estado. Después de otra vuelta podemos hablar sobre las motivaciones que lo llevaron a esto, pero tenía un deseo de constitutivo. Y esto chocaba con otras visiones constitutivas. Fíjate vos que la Declaración de la Independencia tiene dos temas, porque cuando se emite o se declara, habla de que se dispone la independencia de la corona española, pero no decía nada de la inglesa, no decía nada de la portuguesa, no decía nada de la francesa. Y no era una simple omisión, sino que era la posibilidad real de hecho de poder cambiar de entregar sí, está bien, un poquito crudo suena, pero sí, digamos, de vincularse con otras monarquías. Sí, claro. Lo cual no era el deseo de San Martín. Y una necesidad, pienso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero pensemos, Rubén, que en este momento San Martín había dejado atrás Chile, que en realidad Chile era un territorio jurídicamente menor, porque era una capitanía. Claro, capitanía general. Exactamente. Entonces, en realidad era un lugar de tránsito hacia el Alto Perú, donde realmente estaba el corazón del virreinato, el más poderoso de todos. Estaba en eso San Martín. Mientras nosotros aquí todavía seguíamos con una revuelta intentando saber qué iba a pasar con la conformación de un gobierno nacional, y el Congreso, que ya no sesionaba más en Tucumán, sino que había sido trasladado a Buenos Aires, empieza a recibir las presiones de la aristocracia porteña, en ese momento española, todavía española, y designan como presidente a Rivadavia. Siempre tan cipayo como ahora. Eso lo digo yo, Carlito. Bueno, entonces el proyecto de Rivadaviano, por supuesto, comprendía una visión nacional absolutamente diametral a la que pretendía San Martín. Y terminada la campaña del Alto Perú, comienzan los trabajos de inteligencia muy diferentes a la alcunia honorable que planteaba San Martín, y él decide finalmente dejar de prestar servicio armado, deja constituido el batallón de granaderos a caballo, y bueno, decide renunciar a cualquier tipo de representación oficial de la República. Querían que él comandara los ejércitos, o que trajese el ejército del norte para combatir a Pancho Ramírez, para combatir al brigadier López. Una cosa muy vernácula, minúscula y miserable, lejos de la jerarquía que imponía San Martín, ¿verdad? Claro. Así que bueno, decide finalmente deponer de cualquier tipo de representación y se exilia en Francia, se exilia en Francia, donde comienza el otro San Martín, el más venerable a mi juicio, sacándolo de esta historia, que es cuando ejerce como abuelo y ejerce como carpintero. Mirá vos. Mirá. Vos sabés, Rubén, que hace unos años recién se pudieron traer dos muebles, una cama y una especie de armario que le había pertenecido a la familia Balcarce, ¿verdad?, que era el esposo de Merceditas,
y todavía no está determinado, pero casi te diría que un 75% es la mano y obra del propio general San Martín trabajando en su carpintería. Y usted lo va a contar como que sí, así se hace colega, mi colega, el general San Martín, ya lo veo venir. Viene por ese lado la cosa. Claro. Es muy comentado, San Martín viene antes de morir al puerto de Buenos Aires, cuando recientemente se vislumbraba el bloqueo anglo-francés sobre el Río de la Plata. Claro. Y San Martín, cuando llega al puerto de Buenos Aires, antes del bloqueo, es interceptado y empiezan a abordar el buque, conferenciándolo para que derrocase a Rosas, en aquella época, lo derrocase a Rosas, se hiciera cargo de las tropas que financiaba nuevamente esta aristocracia, que ya no se sentía representada por el Rosas estanciero, que se había autorreemplazado por el Rosa Federal, y San Martín decide directamente quedarse en su camarote. Le envía así como un obsequio muy interesante, muy importante gesto, le envía el sable a Juan Manuel de Rosas con una misiva del cual se conserva el manuscrito aún, donde se lo lega considerando que era justamente quien podía llegar a defender el territorio del virreinato o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como lo había hecho él en su momento, ¿verdad? Es un gesto que es muy interpretado, casi que no sería pacífico, te diré, pero bueno, es lo que realmente sucedió, y no creo que haya sido un gesto menor o sin conciencia de lo que estaba haciendo San Martín en ese momento. Bueno, Carlito, increíble. La verdad que un día podríamos proponernos acá en el programa contigo, cuando te recuperes de tus actividades. La semana que viene lo tenemos. Lo tenemos la semana que viene, genial. Sí, La ardua tarea, Carlito, de comparar todas esas historias, así como la contás vos, con nuestra actualidad, que parece que fue ayer la Odisea de San Martín, ¿no te parece? Sí, Amílcar, sí, bueno, esta cosa intestina es realmente muy argentina. Sí, con mucho gusto. Nosotros deberíamos preguntarnos por qué no Belgrano, por ejemplo. Dorrego. ¿Por qué no Dorrego? Bueno, quizás Dorrego, sí, pero bueno, caben las preguntas, ¿verdad? Caben las preguntas. ¿Por qué no Artigas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no participamos del Congreso de Tucumán? Esa es la parte de la historia que hay que excitar a la investigación y a la pregunta y a la idea. ¿Por qué no Aymara? ¿Por qué en Quechua? Ya lo hemos comentado. ¿Por qué no en Guaraní? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué los uruguayos hoy son uruguayos y nosotros no? Y bueno, Carlito, todas estas cosas, mientras le sigamos poniendo animales a los billetes, quedan para guetos, para pequeños antros de discusión y bueno. Está prendido fuego, Amílcar, ¿eh? Bueno. Alguna vez nos vamos a preguntar por qué Santiago Derqui, que fue el segundo presidente, no está en ninguno de los billetes, ni nunca lo estuvo, lo mismo que Urquiza, Claro. ¿verdad? Y de repente lo tenemos a Victorino de la Plaza, a Juárez Selman, y bueno, y ahí terminamos de contar la historia porque tampoco llegó, en fin. Zafó Canning, no sé cómo, de no tener un billete. Yo creo que el único que no tendrá discusión es el Diego. Tendría que estar. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Seguir disfrutando de la compañía de Bautista y de las enseñanzas de Bautista, porque cuánto uno aprende. Sí, es verdad. Pero quiero decirles, sin que esto suene de ninguna manera, pero la verdad que los extraño un poco, sí. Bueno, hasta la próxima, Carlito. Abrazo grande. Un abrazo, muchachos, nos estamos viendo.